Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Muchísimas gracias, Maybor, nuevamente por estar conmigo. Un placer, Marian, estar contigo y con tu amplia audiencia. A ver, cuéntanos, porque tú eres la que más sabe de todo esto, de todas estas preguntas y esta introducción que yo hacía. ¿Qué crees tú? ¿Crees que realmente Menéndez lo meterán finalmente en la cárcel? ¿Podrán conmutarle la pena? ¿Podrá existir ese perdón por parte de Donald Trump? Y sobre todo, lo más importante, ¿cómo has visto tú, bajo tu olfato, bajo tu experiencia, este juicio? Bueno, la respuesta la tendremos en el mes de junio porque el juez ordenó que el ex senador Bob Menéndez tiene que entregarse a prisión a la primera semana, el 6 de junio. Así que vamos a ver todo el tiempo que va a transcurrir. Él ha estado libre por su condición de senador. Recuerden que él fue juzgado en ese proceso, renunció a la presidencia del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, pero se quedó con la vacancia del Parlamento hasta que finalmente cedió y renunció. El juez fue muy duro con el senador Bob Menéndez cuando lo estaba sentenciando, porque entre otras cosas dijo que tenía que castigar, y de allí que le haya puesto 11 años de prisión a su edad, porque él, de acuerdo al juez y de acuerdo a los fiscales y al jurado que dio un veredicto en contra del senador Menéndez, él utilizó su influencia muy poderosa en el Congreso de los Estados Unidos a cambio de sobornos, que de acuerdo al juez valían una fortuna. ¿Qué sobornos eran esos? $480,000, unas barras de oro y entre otras cosas, pues un auto de su esposa. Se destaca en este caso la participación del FBI en todo lo que era la recolección de evidencia, que una de las cosas que nos llamaron la atención cuando estábamos en la sala fue la presentación de esas evidencias, porque cuando uno habla de un senador de este calibre, con tantos años de experiencia y que se prestaba de ser listo e inteligente, no se podría entender cómo podía dejar los mecanismos de evidencia de esos sobornos que habría recibido de empresarios ligados al gobierno de Egipto de una manera tan palpable, tan fácil, o es que él creía realmente que por su poder no iba a ser tocado. Es allí cuando uno se pregunta estas cosas. Hace ya un tiempo atrás, él había sido seguido, perseguido, acusado por la fiscalía, pero en aquel momento en New Jersey el jurado no llegó a un veredicto unánime, Ajá. por ende no fue llevado a la cárcel. En esta oportunidad sí se plantea que el jurado sentenció. De hecho, cuando se llevó este caso a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, nosotros sabíamos, y todos los que estábamos allí sabían, independientemente si hay o no una fuerte evidencia, que en este caso los fiscales la presentaron, iba a ser declarado culpable, porque cuando se lleva un caso a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ese caso sale culpable. Es muy difícil Uh-huh. y no hemos visto un caso, por lo menos en los últimos años, en el que con tanto nivel de cobertura mediática vaya a perder la fiscalía. Eso no es Exacto. posible y lo hemos visto con todos los casos, incluyendo unos que la evidencia era bastante floja y no se logró el objetivo por parte de la defensa. Ahí hay un elemento que el senador mismo destaca en una declaración que hizo al final de la sentencia. Déjame decirte que el senador lloró, el senador Uh-huh. dijo De que acuerdo. ha sido todo menos su familia le ha acompañado y su esposa, que en estos momentos está en un tratamiento presuntamente de cáncer, de acuerdo a un reporte que se dio, también va a ser juzgada en los próximos meses, no Como sabemos. coautora, ¿no? O sea, es como Ella conspiradora. co-conspiradora, al igual que los otros dos empresarios que Uh-huh. estaban allí y que fueron sentenciados antes del senador. El senador ocupó pues la última lista de las sentencias de este juez que fue muy directo en relación a todo Uh-huh. lo que eran los cargos, la posición del senador en el Congreso, su influencia en materia política y lo que también destacó que era como haber aprovechado su posición para ser un Uh-huh. agente de un gobierno extranjero,
cosa que aquí en Nueva York también se ha discutido porque el alcalde de Nueva York, Ujú, Eric Adams. también estuvo señalado por eso, a pesar de que ahora el Departamento de Justicia le ha retirado los cargos, ¿no? Ahora, Pero sí, Maybor, volviendo, Maybor, yo quería hacerte una pregunta. Y yo sé que nosotros no tenemos, por supuesto, varitas mágicas. Yo sé que nosotros no podemos estar en la mente o en el corazón de las personas que cometen este tipo de actos. Él ha dicho que esto ha sido una persecución política. Vamos a poner a pensar que pudiera ser una persecución política, precisamente porque en ese momento, a pesar de ser un senador demócrata, él tenía una postura muy clara con respecto a la política de Cuba que contrastaba abiertamente con el resto del Partido Demócrata. Vamos a darle el beneficio de la duda por ese lado, porque yo lo he hecho así. Pero vamos a poner en el otro lado de la balanza lo que a mí se me hace impensable. Y es que un hombre con esta experiencia, un hombre que lleva tantos años además haciendo este trabajo, vaya a ser tan ingenuo, si hace algo así, de tener el Mercedes-Benz aparcado en la puerta de su casa, los lingotes de oro metidos entre la ropa y el dinero metálico también metido entre la ropa. O sea, perdónenme, pero a mí hay algo ahí que es que no me termina de cuadrar. es que resulta a veces hasta ridículo pensar que un personaje como este, que repito, mostró por muchos años, porque él estuvo en el Congreso por muchos años y en la vida política por décadas, y no iba a tener una precaución. Una cosa que nos llamó muchísimo la atención cuando se estaba presentando los cargos al inicio de este caso, y el rol que jugó esa nueva esposa del senador Bob Sí. Menéndez. Nadine, ella aparece, lo conoce en un restaurante, inmediatamente ella no tenía un perfil social que se conociera, el senador no hace, en todo caso sus asesores no le hacen un chequeo de antecedentes a la mujer, luego se presenta como que ella era empresaria, estaba desempleada, como lo plantearon los fiscales y de pronto empieza a ser no solamente empresaria, sino que hace negocios con estas personas que ella los acerca al senador y empieza a ofrecerle, de acuerdo a la acusación, esos servicios. De inmediato, ella se hace presente, es como la cara de la conspiración. Y luego, al momento de que se producen todos estos casos, los miembros del FBI que estaban detrás de esta investigación siguieron al senador, grabaron a su esposa y a él cuando estaban conversando en restaurantes abiertos. Entonces resulta extremadamente raro que un senador con ese poder que tenía fuera a hablar de estos asuntos abiertamente en un restaurante o hacerle caso o no chequearle los antecedentes a una mujer que obviamente es muchísimo más joven que él, pero que la conoce en unas circunstancias muy extrañas. Y el mismo senador había comentado que los mecanismos de infiltración, no solamente del régimen de los Castro, sino también de los regímenes aliados, porque el senador también acompañó a Marco Rubio, al senador Ajá, Risco claro. y a otros en apoyo contra acciones que Ujú, iban en contra de Nicolás Maduro y exacto. en contra de regímenes como el Ujú, de Daniel Ortega. Pero él conocía los mecanismos de ujú. infiltración y todo lo que hace el castrismo que viene heredado de la Unión Soviética o de otros regímenes como los chinos para infiltrar. Y cuando estaba leyendo, y esto te lo digo, eso hace ya más de un año y medio probablemente, que el fiscal empezó a contar la historia de cómo era que el senador Bob Menéndez era un culpable, muchos de los que estábamos allí inmediatamente nos fuimos, wow, una mujer que llega a la vida de un Exactamente. hombre solitario, ya en los Ujú, últimos años de su vida, muy poderoso, que no se le hace ningún tipo de revisión, ella llega, le alegra la vida, se casa en muy corto tiempo con ujú, él, prácticamente el senador se sonríe nuevamente porque él estaba viudo y estaba ujú. solo. De pronto sonríe, de pronto se alegra, de pronto se casa e inmediatamente la mujer empieza a realizar este tipo de acciones que comprometen el trabajo y la Mira, influencia de Bob Menéndez. A mí me parece que todo esto pareciera una película de Netflix, pero de estas de agentes ujú. extranjeros que entran
la vida de funcionarios poderosos de un país particularmente importante como es el de los Estados Unidos. Maybor, Me pareció fíjate, yo débil. quiero aportar un dato. Y yo sé que muchas personas en Miami que estaban, algunas de ellas estaban este día, pero quizá nos estén escuchando, pueden corroborar lo que estoy diciendo. Yo he entrevistado a Bob, al senador Bob Menéndez, durante estos 30 años, te puedo decir 20, 30 veces desde el Congreso hasta cuando ha venido para acá, cuando ha formado parte de esos programas con los que se ha unido en programas bipartidistas con el resto de los congresistas cubanoamericanos de aquí del sur de la Florida. Creo que lo conozco. Él tuvo un problema en el pasado donde estuvo involucrado también en un barco con una serie de eventos que, bueno, vamos a poner que eso ocurriera en el pasado porque además eso no fue ninguno de los casos que se están poniendo ahora mismo de manifiesto. Y creo que además se terminaron cayendo los cargos. No hubo ningún cargo en contra del senador. Pero cuando hace aproximadamente, ¿qué te voy a decir yo? Serán 3 años más o menos, el tiempo que yo llevo en la radio, 2 años y medio, 3, hubo un evento en el Museo de la Diáspora Cubana aquí en Miami y se le entregó un reconocimiento a Bob Menéndez. Recuerdo que se le hizo una serie de entrevistas en los que hablaba de su pasado, hablaba de cómo era el inmigrante que llegaba a este país y crecía, etcétera, etcétera, y hablaba de los regímenes dictatoriales en un reportaje que se hizo en 2 días. Ese mismo evento que él estaba invitado, cuando él llegó acompañado de Nadine, de la esposa. Y tú sabes que normalmente en los mentideros del pueblo siempre hay comentarios. Cuando nosotros vimos llegar al senador Menéndez, acostumbrado a verlo siempre, del brazo de esta mujer, que independientemente de lo que haya podido hacer, que decir, hay ciertos protocolos para poder entrar y más cuando tú estás acompañando a una figura pública que es un político, además, hay ciertos protocolos de vestimenta y de todo. Te puedo decir que esta señora, si no hubiera ido del brazo de Menéndez, te cuestionas realmente quién es y qué es lo que está haciendo allá, porque de verdad llamaba la atención por 17 sitios. En ese evento él cantó La Guantanamera, estuvo un evento muy agradable. Ella le tiró del brazo y en el momento que le tiró del brazo, el senador Bob Menéndez salió por la parte de atrás del escenario y se perdió en un evento que era para él. Te hablo solamente como un pequeño detalle del nivel de influencia que esta señora, a la que no conocíamos ninguno, que llegó de esta manera, hizo que el ex senador se marchara por la puerta de atrás de ese escenario en el Museo de la Diáspora Cubana. Sí, fíjate que la presencia de esta mujer, de acuerdo al planteamiento que se escuchó en corte y que también se puede leer en los documentos que ha presentado el Departamento de Justicia, suele aparecer de una manera impensada, porque ella sabía o ella encontró que el senador iba a comer y a tomar café o alguna otra bebida en el mismo restaurante, más o menos en la misma hora. Conocía los hábitos que tenía el senador y adicionalmente a ello la forma como entró, porque es que cuando se revisa, y ahora vamos a tener la oportunidad de verlo públicamente, porque el juicio de ella tendrá que darse, ¿no? Porque si Ajá, no se exacto. es otra Ujú. anormalidad, pero en estos momentos se supone que ella está sufriendo de Cáncer, una dijeron. enfermedad Ujú. de cáncer y por eso el juez que dijo no vamos a dar más espacio para esto, a salvo que sea una característica muy compleja desde el punto de vista médico, pero hay que hacer este caso ya. Pero ahí lo veremos, pero ella entró a sabiendas en la vida Ujú. del senador que estaba solo, viudo por mucho tiempo, Exactamente. ya que no se le conocía pareja No. en un periodo largo de tiempo. Y bueno, como decían ese día en la corte, esta mujer lo enloqueció y empezó, porque es Ujú. que tú revisas el background de la mujer, Ujú. te vas a dar cuenta que ella era una persona que tenía muchos problemas económicos, no existía, no Y tenía de profesión, cascos muy no sueltos, además. trabajaba. Y de pronto, a lo que ella capta la atención del senador Menéndez y empieza a salir con él, se le empieza a ver al senador acompañado. Mucha gente se preguntó, pero ¿de dónde salió esta mujer? ¿Por qué está de esta forma, un poco Ajá. estrafalaria?
un poco una mujer que obviamente no pegaba, como tú bien dices, porque Imagínate en ese evento que llevaba, perdónenme ustedes, pero o sea, el escote la llegaba al ombligo. sí, Y así la vimos incluso ajá. Las cuando se... imágenes yo creo que están, si no yo las voy a tratar de buscar también, esas fotos que nos hicimos con el senador esa noche. Pero la esposa Pero hasta ella llevaba un fue traje así blanco, Marian, ella fue así a la corte también con un imagínate. vestido bien estrafalario y raro, y las fotografías que se dieron a conocer por parte de los fiscales, también ella vestía de esa manera muy particular y muy poco, si se quiere, acorde, no solamente a la investidura Y a la persona de, que está con ella, o sea, señores, tenemos que sino tener un poquito también de decoro. ella misma. Y cuando se ofrecieron las evidencias que fue en la casa, se veía todo una especie de desorden en un closet. Mucha gente decía, bueno, el senador era un hombre que era muy Muy correcto, ordenado muy además. ordenado, y las fotografías que están a la vista de todo el mundo mostraban una casa con muy poco orden, y particularmente el closet, pero lo único que sí estaba ordenado en ese closet eran los billetes en la camisa y la chaqueta donde decía senador Bob Menéndez, y en los zapatos del senador Bob Menéndez, en un bolso que él usaba para viajar, tenía muchos billetes de dólares, mostraron Mm. el bolso que él solía llevar a Washington, entonces parecía también como que, Sí, que wow, estaba hecho como a propósito, como wow. para que no quedara ninguna duda que era de él y que no era de ella, que era de él, que estaba en su bolso y que estaba en sus zapatos y que estaba en su armario. Te hago una pregunta que obviamente, como digo siempre, no tienes respuesta, pero la dejo en el aire. ¿Tú crees que el senador en algún momento se le habrá pasado por la mente si esta mujer de la que se enamoró perdidamente, esta mujer que le ha llevado, pudiera haber tenido, de repente, podía haber sido eh, algo más que una amante esposa? ¿Que podía haber tenido algún fin para dar con él en ese momento y para que todo esto sucediera? ¿Que la pudieran podido poner en comunicación con el senador, sabiendo precisamente que estaba solo, que estaba viudo y que la señora además estaba pues como para que nadie pasara desapercibida? Fíjate que él estuvo a lo largo de la presentación de evidencias y del juicio como tal frente al jurado, actitud que iba entre la melancolía, la tristeza y a la vez querer demostrar, según la defensa y él mismo, que él era inocente. Pero nos dio la impresión, y entre periodistas que estamos acostumbrados a estar en la corte, muchos comentamos, esta mujer será una espía, porque ahí había muchos que lo podían pensar. Era obvio cuando se lee no solamente el rol que ella juega en la conspiración, sino las formas como esto fue presentado. Y no sé, porque no puedo estar en la cabeza del Claro. senador, pero me dio la impresión muchas veces Ujú. de que él estaba como medianamente preocupado por ese aspecto. Y bueno, la nostalgia y la tristeza que mostraba en la cara era una cosa indescriptible. Y él se Independientemente de eso, sentía amiga mía, avergonzado. pero independientemente de todo eso y de todo lo que estamos buscando como alibi, como lo que sea, lo cierto es a día de hoy es que los billetes se encontraron en su armario, con el nombre o sin el nombre, estaban ahí metidos entre la ropa y los lingotes estaban entre la ropa y el Mercedes estaba aparcado en la puerta de su casa y lo que se ha demostrado en el juicio de cómo se trató de presionar para el gobierno de Egipto, etcétera, 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 son cosas que no se pueden evitar, ocurrieron. El motivo por el que se hicieron no lo sabemos, pero eso al menos se ha podido demostrar y es una evidencia. Mi Maybor, Es una evidencia. te Es una agradezco mucho. evidencia. Dime, dime. No, que te quería decir que el senador muchas veces se sentía ridiculizado cuando lo utilizaban ese término de Goldberg Bob para presentar los lingotes de oro, ¿no? Ujú. Obviamente la presentación de evidencias, las facturas, los cheques que la mujer cobraba, todos eso, esas transacciones financieras hacen que este caso tenga evidencias y que el juez haya dicho que por el poder del senador había sido utilizado el concepto de servidor público en muy mala condición, y también por supuesto que hizo mención a el caso que ocurrió con el tema del Mary Kay y de su amigo que estuvo preso, creo que todavía está preso por 20 años, y que tenía que ver con corrupción de esta naturaleza. Sin duda alguna, un aprendizaje para Ujú. todas las personas
que juegan un rol público y que se saben que pueden ser influenciados por o agentes extranjeros, agentes internos o por la misma ambición que llevan dentro y muchas veces no saben. Una tristeza, mi amiga, mi queridísima Maybor, porque pasó de servidor público y un buen servidor público a un servidor público, que eso es realmente triste con lo que todo esto ha arrastrado.